Hay un temita, chicos, chicas, sobre el tema de bonos, que para esta parte de lo que hemos visto, y no solamente el curso, sino de la carrera, es lo que yo digo que es como la parte más interesante de los bonos. No digo que lo anterior no sea bonito, pero digamos, los bonos se caracterizan porque ya es un instrumento de renta fija, ¿verdad? Y se vuelven a veces no aburrido porque sí tiene su ciencia. En realidad, gestionar renta fija tiene es todo un mercado enorme. Más bien renta fija es más grande. A pesar de que nosotros vemos mucha renta variable, ¿verdad? Hablamos mucho de bolsa, SP500 y de todo. El mercado de renta fija es un mercado muy grande, tiene sus cosas interesantes. Y yo sé, ¿verdad? Que en lo personal yo le digo, no deja de ser aburrido, pero tiene su parte por si alguien también quisiera este, especializarse en esa línea, porque ahí vienen, ¿verdad? Bonos de bonos y todo eso. En esa parte, digamos, que yo llamo interesante, hay un concepto que tiene que ver con la duración y la duración modificada. Como ustedes han visto, ¿verdad? Generalmente, nosotros tratamos, uno, de valorar el título valor con renta variable que hacíamos, ¿verdad? Con Gordon, tratábamos de estimar el valor intrínseco, ¿verdad? O el valor objetivo producto de sus flujos futuros. Y después tratábamos de determinar cuánto era el periodo mínimo que yo necesitaba para poder recuperar la inversión. Y entonces ahí era cuando veíamos aquel ratio, ¿verdad? Precio-ganancia, o lo que llamamos el PG, o precio-utilidad, en inglés llamamos el PER, que básicamente mide la relación, ¿verdad? Entre el precio de la acción y el beneficio, y me dice que cuánto periodo, ¿verdad? El PER en una forma muy sencilla me dice en cuántos periodos medidos, por ejemplo, en años, yo necesitaba dejarme la acción para yo recuperar la inversión de esa acción, solamente por beneficios por acción, lo que llamamos por el UPA o el EPS. Ese indicador me dice, entonces, si yo veo una pantalla, ¿verdad? Que el PER de Apple es de 30, lo que me dice es que yo como mínimo debería dejarme 30 años esa acción de Apple para yo eventualmente recuperar la inversión solamente por beneficio por acción. Lo mismo hacemos en bonos. En bonos nosotros podríamos tratar o identificar no solamente el precio, que es el valor presente de todos los flujos futuros, como en la acción con Gordon utilizábamos el dividendo, en los bonos utilizamos los cupones, sino que también a nosotros nos puede interesar cuánto yo debería mantener como mínimo ese bono y para recuperar la inversión. Y no solamente vamos a poder determinar eso, sino que también voy a poder determinar ante una variación de tasas de interés, ¿verdad? Que el bono es sensible, uno de sus características es la sensibilidad al cambio de las tasas de interés por su relación inversa. Si la tasa de interés sube, el precio del bono baja; si la tasa de interés baja, el precio del bono sube. Nosotros vamos a poder medir cuánto va a ser el efecto que va a tener ese incremento, ese punto porcentual de la tasa de interés sobre el precio del bono, ya sea hacia la baja o hacia la arriba. Entonces, esta es la parte bonita, que por ejemplo a mí en lo personal me gusta mucho renta variable, renta fija, que podemos poner ahí a modelar un poquito y a tratar de determinar, bueno, cuánto es ese precio y cuánto es el tiempo que yo debería, ¿verdad? Entonces vean que aquí ya estamos hablando de uno de los riesgos que tenemos. Por supuesto, los bonos tienen muchos riesgos, y, pero uno de los principales que podríamos nosotros referirnos es al riesgo de la variación de las tasas de interés por su principio de valoración, ¿verdad? De relación inversa de tasas de interés. Baja tasa, precio sube; sube tasa, precio baja, ¿verdad? Entonces, que ese es uno de los riesgos que nosotros, por supuesto, ahí vamos a mencionar el riesgo de precio, que la valoración del bono como instrumento varíe en el mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, todo un poquito que ya hemos mencionado. Pero en este caso, estos principios que vamos a ver, que tiene que ver con la duración modificada y la convexidad, se fundamenta mucho en el efecto que puede tener la tasa de interés. Si ustedes ya han visto, ¿verdad? A lo largo de la carrera y en los cursos, y en este no es hacer la sección, a nivel general hay un elemento, hay un macroprecio que determina mucho, ¿verdad? Que es la tasa de interés por el principio de valoración
de los instrumentos que utilizamos, que es el descuento de los flujos futuros. ¿Y qué usamos? Utilizamos una tasa. Entonces ya ustedes ya pues tienen muy bien interiorizado, ¿verdad? Aunque a veces los cansemos, de que una variación en las tasas de interés a la baja o a la alza va a hacer que esos flujos futuros cambien. ¿Y cómo valoramos los títulos valores? Por su valor presente. Entonces, cualquier variación en esa tasa, hacia arriba o hacia abajo, va a hacer que los títulos valores, ya sean acciones o bonos, todo lo que hay en el mercado, pues su precio cambia. Por ese gran principio, ¿verdad? Que tenemos de matemática financiera, que es el valor presente de los futuros. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad? Lo tenemos bien marcadito, bien tatuado, que por ejemplo, una tasa de interés o tasa de descuento alta va a ser que los flujos futuros a valor presente hoy sean muy poquitos. O a la inversa, ¿verdad? Si yo tengo una tasa de interés de descuento muy pequeñita, va a ser que el flujo futuro sea muy elevado y que por tanto el efecto del valor de los títulos se incremente. Por eso, cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, golpean las bolsas, ¿verdad? Golpean las bolsas porque entonces toda la valoración, todo ese principio de valoración que utilizamos, ¿verdad? Desde matemática financiera, hace que el valor, al subir la tasa de interés, el valor presente de los flujos futuros valgan menos. Entonces, y ahí es cuando la bolsa, ¿verdad? Se resiente en ese. Y también vienen otros aspectos ahí un poquillo más. Entonces, con estos elementos y tomando en consideración ese gran efecto de la tasa de interés, hubo un señor, Frederick Macaulay, que inventó estas medidas, que lo que él buscaba era medir cuánto tiempo yo debería tener un bono, tomando en consideración el tiempo del bono como tal en años, pero más en función de los flujos que iba a recibir. Entonces, en pocas palabras, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que podemos ver con la duración es ver en cuántos años yo recuperaría la inversión del bono tomando en consideración los flujos, ¿verdad? Aunque yo sé, y aquí genera a veces una confusión, decir, pero bueno, profe, si yo compro un bono a 10 años, yo recupero la inversión a 10 años. Pero vamos a verlo un poquito diferente, vamos a verlo en función de los flujos, vamos a ver en cuánto realmente mediante los flujos nosotros recuperamos un bono, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez sí nos abrimos un poquito de mente porque vamos a usar un modelo más en función de los flujos que el tiempo en sí del vencimiento del bono. Entonces, este modelo de la duración básicamente lo que hace es decirnos, por ejemplo, como vemos ahí, es que si yo tengo una duración de 1.5 años, significa que yo debería tener ese bono como mínimo 1.5 años para recuperar la inversión. Eso es un poco. Y aquí tenemos que incorporar ciertos conceptos dentro de esa valoración. Y algunas propiedades interesantes es que a mayor plazo, mayor va a ser la duración de ese bono. A menores cupones, también mayor va a ser la duración. Y a mayor tasa de rendimiento, pues menor va a ser la duración. ¿Por qué a mayor? En el caso de mayor TIR o la tasa de rendimiento, menor duración, porque ustedes recuperan, ¿verdad?, más rápido la inversión que han hecho en ese bono. Entonces, él diseña un modelo donde dice que, muy práctico, muy sencillito, y lo que va a hacer es sacar el valor presente de todos esos flujos, que esta es la fórmula pura que hemos utilizado desde que empezamos en materia financiera, ¿verdad?, que es el famoso 1 dividido entre 1 más R elevado a la N o a la T, ¿ya?, y que es la forma en que nosotros descontamos un flujo futuro. ¿Ya? Nada más que él hace una ponderación y ahorita vamos a ver un ejercicio pequeñito, bonito. Y esos flujos los va a ponderar sobre el valor, el precio del bono, lo que sería el valor presente, esto que está aquí. Entonces veamos, tenemos estos dos bonos que tenemos una tasa facial o una tasa nominal, un valor nominal de $1,000 cada uno, ¿verdad? Mismo monto. El vencimiento igual, la tasa facial de uno es de 4% y la tasa facial de otro es de 8% y la tasa de mercado es de 8 y 8. Entonces aquí nos plantean un interrogante y nos dicen, ¿verdad?, que bajo, por ejemplo, bajo estos datos, ¿cuál de los bonos, si yo quisiera recuperar rápido la inversión, cuál de los bonos yo debería comprar? Si yo me estoy gestionando por un tema de duración. Entonces, vean aquí
este pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Esto lo hacemos rápido en Excel y todo, pero digamos, para que empecemos, como decimos, desde lo base. Resulta que este bono tiene una serie de cupones que ya nos dijeron ahí son 10 años. Este es un bono con una periodicidad de 10 años. Entonces, estos son los flujos de caja, los cupones, básicamente, ¿verdad? El 4% de la tasa facial multiplicado por 1000 y nos da el cupón de $40. Después, para empezar a calcular la duración, yo voy a necesitar el valor presente de todos estos cupones. Es todo esto que está aquí. Entonces, sacamos ese famoso factor de descuento que, como les decía ahora, es el famoso, sí, les decía 1 más R elevado a la N. Ahorita yo les comparto un Excel para que lo veamos más bonito. Entonces, este señor que está aquí es ese factor de descuento. Agarra el periodo y lo divide entre 1 más R a la N. En este caso, el R, que ya lo vimos arriba, allá es de 10%. Perdón, para aquí, 4% creo que era. Sí, 4%. Por supuesto, aquí lo estoy haciendo, digamos, muy a la antigüita, para que no se confunda un poco. Nosotros ya hemos visto que está el Excel y todo eso. Así era como lo hacíamos antes. Entonces, ¿cómo traíamos a valor presente este flujo? Entonces, multiplicábamos el factor de descuento por el cupón. Y entonces, este cupón traído a valor presente es de $37 con 4 centavos. Y esto lo íbamos haciendo para cada uno de estos. Al final sumamos todos esos flujos descontados. Por supuesto, nada más hay que tener, ¿verdad?, presente que este factor de descuento, el N que está aquí estamos un poquito volviéndonos a materia financiera, es este periodo. Y eso lo vamos a tener que ir ajustando, ¿verdad? Cada vez que voy descontando, calculando el factor de descuento. Antes en los libros de finanzas lo hacíamos así. Antes, por eso ustedes ven los libros de finanzas viejos, tal vez, si han tenido la oportunidad, eran muy gruesos porque atrás venían los factores de descuento. Entonces a uno le decían, bueno, usted necesita traer a valor presente $10,000 y a una tasa, digamos, de 5% dentro de 10 años. Entonces uno se iba a la tablita y entonces uno buscaba el año 10 y venía ahí el tasa, venía así 1, 2, 3, 4, 5 las tasas. Entonces uno buscaba la tasa 4% en el año 10 y ahí venía el factor de descuento. Entonces uno nada más multiplicaba ese factor por el cupón. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos el precio, como lo mencionamos acá. Tenemos el precio del cupón, del bono, que es básicamente, ¿verdad?, la sumatoria de todos estos señores. Aquí. ¿Qué es el siguiente paso que hacemos? Pues lo que hacemos es calcular. Voy a limpiar un poquito aquí. Calculamos cuánto representa este señor sobre el total del precio. Dividir esto, entre esto, así, para sacar que este cupón representa un 5% de todo. Es como ir, ¿verdad?, dibujando la estructura de los flujos. Y al final, por supuesto, ya ustedes vieron aquí, esto nos tiene que sumar. Y repito, vea que aquí lo estamos haciendo totalmente, digamos, como a pie. Yo soy de criterio que a veces, aunque tengamos tecnología, pues es bueno saber entender el concepto de lo que estamos haciendo. Entonces vean que aquí vamos calculando 1 por 1, divido este señor sobre esto y ahí vamos. Y al final hacemos una sumatoria que nos tiene que dar, por supuesto, 1. Entonces, para ya calcular la duración, ¿qué dice? Que vamos a multiplicar la columna 5, lo que fue, ¿verdad?, el precio, el porcentaje que representa este cupón sobre el precio total y lo multiplicamos por N. Y ahí va, ¿verdad? Y nos tiene que dar este señor que está aquí. Esto es lo que nos da. Por supuesto, aquí no va a haber cambio porque estoy multiplicando por 1. Hacemos el mismo y lo multiplicamos por 2. Y aquí sí, evidentemente, nos tiene. Y si nosotros seguimos repitiendo eso, ¿verdad?, que nos hace en su momento, nos hace un sistema, nos hace un Excel,
nos da la duración, que es 8.11. Que como les dije hace poquito, y en otras palabras, la duración me dice que en 8.11 años yo recupero toda la inversión que hice. Entonces vean aquí lo interesante lo que dijo Frederick, ¿verdad? Si bien es cierto, este bono se dice que tiene un vencimiento de 10 años, ¿verdad? Medido en función de tiempo, pero si nosotros lo medimos en función de los flujos que nos va a generar, en realidad yo a los 8 años y digamos un piquito de meses, yo ya recuperé la inversión de ese bono. Entonces esto fue algo novedoso que él vino a proponer y así no veamos la duración del bono en función de tiempo en sí, sino que veámoslo también en la duración, en la cantidad de tiempo que yo necesito para recuperar los flujos en función del flujo. Entonces, en resumen, en esta parte, pues podemos ver que mediante este proceso que hacemos aquí, un poquillo complejo, pero ya pues, nos los calculan los sistemas, ya nosotros podemos determinar cuánto es el tiempo que yo compro este bono, estos que estábamos viendo aquí, y cuánto debería yo dejármelo en mi cartera para yo recuperar la inversión mediante los flujos que me generan. Por supuesto, ahí llega un tema de que si, mira, si el precio del bono subió y yo en su momento lo compré, digamos, en 600 y ahora está valorado en 731 y yo quiero hacer gestión ganancia de capital, bueno, ya eso es otra historia. Pero por eso es que ahí ustedes van a escuchar, alguna gente dice, es que por eso bonos tiende a ser como aburridillo, pero en sí no es que es tan aburrido, sino que es un tema como todo, igual como las acciones. Estamos haciendo una gestión de largo plazo, ¿verdad? Nosotros gestionamos, no especulamos, aunque la especulación existe. Nosotros lo que andamos buscando, pues, es ganar dinero, pero de una forma gestionada. Y entonces, cuando estoy administrando un portafolio de bonos, yo lo que hago es primero medir la duración de cada uno de esos bonos. Entonces yo digo, bueno, ya conforme este portafolio y este bono se me queda durante 8 años. Lo que hago es monitorear y si hay movimientos en tasas de interés y eso, cómo puede impactar mi valoración del bono, que es lo que el siguiente sí, lo que vamos a ver. Por supuesto, ya ustedes dicen, claro, muy práctico, ¿verdad? Si yo tengo un portafolio de bonos, ante un aumento de tasas de interés, mi valoración del portafolio se va a caer. Entonces, vamos por ahí. No sé si alguno tiene alguna consulta en un momento. Okay. Les voy a compartir bueno, ahorita les comparto un Excel que vamos para que también les quede, digamos, ahí el modelito. Después venía el otro bono. Recuerdan que eran dos bonos que estábamos analizando. Y resumiendo, digamos, si hacemos el mismo ejercicio con los dos bonos, tanto con el A como el B, entonces, si ustedes, ¿verdad? Si la intención de ustedes es hacer gestión de portafolio y quieren mantener tienen que seleccionar un bono bajo una estrategia del menor tiempo posible y el bono que nosotros deberíamos de escoger es el bono B. Porque me dice que a pesar de que, ¿verdad? De que es un vencimiento de 10 años, yo en 7.25 años, 7.25, yo ya estoy recuperando toda la inversión que hice. Así hacemos en ese sentido de gestión. Lo que pasa, ahí después vamos a ver, ¿verdad? Que hay otros principios de valoración. El tema de la sensibilidad y sobre el precio. Pero entonces, mediante la duración modificada nos permite entonces saber que entre estos dos bonos, yo pues en un sentido lógico debería escoger este señor que está acá, porque es el que rápidamente recuperó la inversión. Hay un concepto, nosotros aquí no lo vemos, ustedes lo van a profundizar en evaluación de proyectos, donde el inversionista en sí, digamos, ustedes quieren ganar dinero, pero también quieren recuperar la inversión lo más rápido posible. Entonces aquí es donde usamos ese concepto que a veces se llama payback, ¿verdad? Un periodo de recuperación rápido. Entonces muchos inversionistas, muchos gestores, a la hora de invertir dicen, bueno, está bien, invertimos a pesar de que es a largo plazo,
Entre estos dos me gusta más este, porque yo voy a recuperar rápido la inversión y de esa forma estoy gestionando el riesgo, ¿verdad? Estoy de alguna forma suavizando mi exposición, digamos que sea un bono de Costa Rica, ¿verdad? Va a decir, bueno, ya no voy a estar tan expuesto a 8 años con un bono de Costa Rica, sino a 7. Entonces estoy dispuesto, bajo mi perfil de riesgo, a soportar tener en mi portafolio un bono de 7 años. Pero ya mantener un bono de Costa Rica por 8 años, no lo veo agradable. Claro, aquí pareciera y cualquiera diría, bueno, es que son periodos muy pequeñitos, pero después ya podríamos ver que tal vez hay bonos donde aquí te va a dar 11 y aquí te va a dar 7, dependiendo de quién, del señor tasa de interés, ¿verdad? De estos señores. Son determinantes y eso nos lo llevamos bien, bien tatuados, ¿verdad? Y bien cerca del corazón. La tasa de interés va a ser. Entonces, ustedes como inversionistas o gestores, ¿verdad? Dicen, bueno, ya yo voy a comprar un bono de Argentina, pero no me veo invertido 8 años en Argentina. Entonces, paga un buen rendimiento, pero yo quiero solamente 7. Entonces, es lo que nos permite la duración en ese sentido a la hora de hacer gestión. Vean que hasta este momento, creo que a lo largo de la carrera no hablamos, ¿verdad? De cómo gestionar, cómo yo podría, digamos, como les he dicho, gestionar un portafolio de bonos. Decir, bueno, simplemente lo hemos valorado, lo hemos analizado, lo hemos visto en la calificación, pero ya vean cómo incorporamos el tema del riesgo. Y por eso la duración en ese sentido es vital para nosotros que nos permiten ese sentido. Entonces, conclusiones que vamos a tener de aquí, ¿verdad? Como dice aquí, cuando un bono tiene cupones, la duración tiende a ser menor al plazo del vencimiento. Y quedó demostrado en la teoría, ¿no? En el ejercicio, perdón, que hicimos hace poquito. Y los bonos con tasas faciales mayores tienen duraciones menores. Me vuelvo un poquito acá. Ya después de esto, ¿qué pasa? Que ya uno lo empieza a interiorizar. Entonces ya ustedes saben que en bonos con características similares, nominal, precio, años de vencimiento, que pareciera que son idénticos, hay un elemento que los hace diferentes y es este, señor. Entonces, ya entonces, vieron que ya después del ejercicio, porque ocupábamos demostrarlo matemáticamente, ya ustedes se dieron cuenta que si ustedes tienen bonos con características similares y si tienen que utilizar el criterio de que quieren recuperar rápido la inversión, ustedes van a agarrar el bono con la tasa de interés o el cupón mayor. Por el principio que les decía ahora, digamos, el periodo de recuperación. Al ser una tasa de cupón mayor, significa que los cupones que ustedes van a recibir van a ser mayores con relación, ¿verdad? Entonces los flujos van a ser mayores y rápidamente ustedes van a recuperar esa inversión. Entonces, por eso, desde 7 a 25 años. Esas son una de las conclusiones. Y vean que ya matemáticamente, digamos, en ese sentido lo demostramos por ahí. Y otra de las conclusiones que nosotros vamos a tener ahí, en el caso de un bono que no tenga cupones, la duración va a ser igual al plazo de vencimiento. Ahí sí no tenemos ningún cambio, porque yo no recupero los flujos, ¿verdad? Vean que lo hemos dicho hace poquito y bueno, lo he estado mencionando. ¿Qué pasa? Uy, qué feo fue esa raya. Que yo al fin de cuentas tengo flujos que me van a venir aquí. Y eso es lo que vamos haciendo. ¿Qué pasa con un bono cero cupón? Estos flujos no existen. Entonces, la duración se va a mantener igual. Entonces, vean ahí la importancia del cupón en ese sentido. Y después, otro concepto que pudimos, ¿verdad?, obtener de la parte que estamos realizando es que entre mayor sea el rendimiento de mercado, también menor será la duración del bono en ese sentido. Y nos devolvemos y también vemos aquí. En este sentido. Vean los dos principios aplicados. Dijimos hace poquito que un principio era que mayor tasa facial, menor duración. Y entre mayor también, que aquí coincide, el que está haciendo la diferencia sí es este señor, pero entre mayor sea este señor, también la duración va a ser. Entonces igual esto, ¿verdad? Podríamos profundizar, podríamos entrar ahí en más información,
pero ya eso nos permite, con algo muy básico, pues establecer, bueno, si yo compro un bono, ¿cuánto tiempo yo debería tenerlo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular, ok, yo ya tengo el bono, yo ya sé que me lo tengo que dejar tanto tiempo y cuánto podría haberse afectado por un incremento en las tasas de interés. ¿Ah? Y aquí tenemos que meter un concepto muy importante, un poco loco también, y es que el crecimiento o decrecimiento del precio de un bono, ¿ah?, no es una relación lineal. ¿Ah? Cuando el precio del bono sube, sube más que cuando el precio del bono baja. Y ahora vamos a meternos ahí, vamos a traer un viejo conocido, ¿se acuerdan un poquito ahí en cálculo que veíamos las derivadas y veíamos ahí la tangente y convexidades? Todo eso que nos vimos al inicio de la carrera, pues lo aplicamos ya más en un tema de valoración de bonos. ¿Qué nos dice la convexidad? Que aplica una derivada, es que ese cambio de precio no es lineal, es una tangente por ahí que ahorita no lo vamos a revisar. Entonces, aquí nosotros en realidad nos interesa mucho el concepto, pero yo les traía como un pequeño ejercicio, les voy a compartir denme nada más un minuto, para compartirles un archivo, nada más denme un minuto. Mientras les comparto el archivo, ¿alguno tiene alguna dudilla? Lo voy a compartir por el WhatsApp que está abriendo. Ahí en el archivo que les acabo de compartir son estos mismos ejemplos que les puse y el que vimos en la presentación. En realidad nosotros no nos metemos mucho en temas, digamos, numéricos, no obstante, ¿verdad? Yo sí quiero demostrárselos como con números para que no nos quedemos solo en la parte meramente conceptual. Y en el ejemplo 1, como ustedes van a ver, es el caso, digamos, del bono A y B. Ahí vamos en el Excel todo, cómo calculé la explicación que hice ahí. Y después viene un ejemplo 2, que la idea era, bueno, ahí yo les dejo un poquillo el espacio para que tal vez lo puedan, digamos, practicar un poco. Y lo que hacemos primero, ¿verdad? Es sacar el factor de descuento. Y que como les decía uno, ¿verdad? Es el efecto con una tasa de, digamos, en el bono, ¿verdad?, tasa facial, que es 5%. Entonces ahí, para que pasen, ¿verdad? Voy a cambiar aquí el teclado. Ok. Básicamente es hacer uno. Denme un minuto. Y uno más. Y la tasa de descuento. Que en este caso el bono A es
5%, tasa facial. Y ahí nada más, digamos, copiamos, ahí adelante, y ahí podemos sacar el factor de descuento del bono A. Y después de ahí lo que van haciendo es ese sentido, van multiplicando este por este por ahí. Pero este era un ejercicio que quería desarrollar con ustedes ahorita, para que ahorita lo veamos. Aquí ya, como pueden ver, ahí también se los dejo listos. Ahí vemos, ¿verdad? Calculamos para cada uno la tasa de descuento. Vamos para cada uno de los factores. Multiplicamos, ¿verdad? 2 por 3 para sacar el valor del flujo descontado. La ponderación y después 1%. Para. Y eso, digamos, resumiendo un poco el tema de la duración. El otro concepto que vamos a utilizar ahí tiene que ver con la duración, digamos, modificada. Y igual nosotros cuando estamos, ¿verdad? Ya gestionando un conjunto de portafolios, de bonos, o un portafolio conjunto con bonos, ese ejercicio que hicimos lo hacemos para cada uno. Y como podemos ver aquí en esta parte, y vemos la duración para cada uno de los activos. Estos son diferentes bonos. Aquí diferentes bonos. Y lo que sí tenemos que nada más hacer, digamos, parte del proceso que se hace es anualizar esa duración. Y esa duración la analizamos de una forma digamos, muy sencillita. Lo que hacemos es dividir este cálculo que está aquí, fue lo que hicimos allá arriba, digamos, uno por uno. Lo que hacemos es que dividimos esa duración sobre la periodicidad. Entonces, este señor dividido entre este y así sucesivamente. Para que nos vaya dando aquí y aquí. Y después hacemos una sumatoria en ese sentido, ¿verdad? Y entonces cuando yo tengo un portafolio conformado por estos diferentes bonos, podemos decir que este portafolio, para que me retribuya la ganancia o la inversión que tenemos, yo debería dejarme por lo menos gestionarlo durante 2 puntos y un poquito de años para poder recuperar la inversión en ese sentido. Y aquí en la presentación, bueno, lo que les expliqué ahorita, y también les va a quedar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos esa duración anualizarla. Y también ya vemos, no lo podemos ver individualmente, sino también como un portafolio. Pero vean que diferencia el portafolio diferencia, el individual es que ya lleva el conjunto. Al final es una ponderación de todos los activos que están inmersos en ese portafolio como tal. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuánto es el tiempo que yo necesito mantener ese portafolio, a mí también me interesa conocer el grado de sensibilidad del precio con relación a un cambio, por ejemplo, de un 1% en las tasas de descuento. Y eso lo hacemos de una forma muy práctica. Agarramos la duración, que le llamamos Macaulay, y lo dividimos entre 1 más R. Por supuesto, teniendo en cuenta ahí cuidadillo de R en función de la periodicidad, si es semestral o algo así. Entonces, ese dato nos va a permitir a nosotros saber en cuánto va a variar el precio del bono ante un incremento o una disminución de un 1%. Entonces, veamos aquí este caso. Y esta es la fórmula, la más sencillita. Agarramos la duración y lo dividimos entre 1 más. Aquí nada más recuerden tener cuidado la periodicidad. Si es semestral, trimestral, etcétera, etcétera. Eso es lo único que sí tenemos que tener cuidadillo ahí en esos detallitos. Entonces, ese cambio
aplicamos esta fórmula. Es una forma muy práctica, muy sencillita, donde tenemos este señor, que es la duración. Acá. Le ponemos este signo, como les puse aquí, ¿verdad? El signo negativo, porque la relación inversa es de tasa de interés. Y lo vamos a multiplicar por la variación, ¿verdad? Y esta variación es cuando, por ejemplo, decimos aumenta en un 1% la tasa de interés o disminuye la tasa de interés en un 1%. Entonces, con esos parámetros, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Digamos, tenemos un bono con una duración de 8 años, una duración que ya nos dan el dato, un rendimiento de 10%, periodicidad 2, los rendimientos caen a 9.25, pero en realidad, digamos, la caída obedece a 0.75. Entonces, nosotros quisiéramos determinar en cuánto va a variar el precio ante un 0.75, es aquí lo que vamos a calcular es esa duración. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vean lo que decía la fórmula, ¿verdad? Y que es esta que está acá. ¿Ya? La duración, que ya me la dieron, pero ya vimos también, ¿verdad? Cómo nosotros la podemos calcular, digamos, si no la tenemos que calcular. Y 1 más R. Este 1 más R, les decía hace poquito, ¿verdad? Que es hay que tener cuidado con la periodicidad. Aquí vamos a asumir, para hacer un poquito diferente, que el bono paga semestralmente. Entonces, 1 más R dividido entre 2, que es la periodicidad. Y entonces nos da que la duración modificada va a ser 7.62. Esto que está aquí. Recuerden el signo, le ponemos el signo negativo ya por modelo, porque por la relación inversa. Entonces, ¿verdad? Si la tasa sube, el precio baja, o si la tasa baja, el precio. Entonces, Frederick propone un solo del modelo y se le hacemos ese ajuste. Menos la variación de de la tasa de interés. Vean que arriba dijimos que la tasa de interés iba a bajar 0.75. Y eso me dice que el precio del bono va a tener una disminución de 5.71%. Vean cómo el modelo automáticamente a mí me dice que el precio del bono, ante una caída, en este caso, ante una caída del 0.75%, el precio de bono se va a afectar en 5.71%. Si tenemos nosotros un bono, por supuesto, ¿verdad? Como cae la tasa, sube el precio. Y si tenemos un bono ahorita valorado en $900, significa que el precio del bono va a subir a $951. Y esto es lo que nos permite, digamos, la duración, en este caso modificada, determinar ese grado de sensibilidad. Más adelante vamos a ver que tenemos que hacer un ajuste, porque ese ajuste, les decía ahora, el precio de un bono no es una variación lineal, que es un movimiento ahí convexo. Interesante. Pero vean que entonces ya no solamente vamos a identificar cuánto tiempo yo debería tener un bono, sino que también vamos a identificar ante un aumento, ¿verdad? O una caída de tasas de interés, cómo me va a afectar la valoración del portafolio. Entonces, por ejemplo, ahorita en el contexto actual, si digamos de momento la Reserva Federal llega y dice, bueno, las tasas de interés y las voy a bajar, digamos, más 0.75, entonces mi portafolio, mi bono se va a aumentar a 9.51. Y por supuesto la valoración de los otros bonos también van a incrementarse. Y entonces aquí les comparto un ejemplillo, igual, supongamos que el ejercicio que acabamos de hacer, hay una disminución de 0.75 en las tasas de interés. El precio del bono va a subir 5.71 y va a pasar de 900 a 951. Pero digamos que la disminución sea más fuerte, que esa disminución sea de menos 1.75, disminuye, y el impacto de 13.33%. Entonces el precio del bono va a pasar de 900 a 1020. Este mismo ejercicio, y lo vamos a completar aquí,
lo podemos ver en el Excel. También se los compartí. Es este mismo ejercicio. Aquí viene. Ahí también se los dé. Básicamente, ¿verdad? Es sacar esa duración modificada y con eso podemos sacar el porcentaje en que va a cambiar el bono y lo que practicamos, ¿se acuerdan ahí? Es como llevar un valor futuro, ¿verdad? 1 más G. Esa es la tasilla ahí que hacemos. Y una tasa de crecimiento, generalmente, como ejemplo, que es ¿verdad? 1 más. Y lo multiplicamos, en este caso, por el precio del bono. En este caso son los 900. Entonces ahí igual, ¿verdad? Volvemos un poquillo a mate financiera, ¿verdad? Llevar un valor presente hoy, llevarlo a futuro y para que nos dé este señor que está aquí. Entonces vean que ya vamos a ir poco a poco construyendo estos dos grandes señores, la duración y lo que era la duración modificada. La duración me dice, ¿verdad? Cuánto tiempo yo debería tener un bono y la duración modificada me va a decir, cuánto va a ser el grado de sensibilidad del precio del bono ante una variación en, en las tasas de interés. Pero yo les acabo de decir a ustedes, el movimiento de los bonos no es, el cambio de los precios no es lineal. Por decirlo así, cuando el bono, este es su valor a la par, cuando el bono sube de aquí a aquí, este cambio va a ser mayor que cuando, por ejemplo, baja una tasa aquí, digamos, decreciente, y este impacto en el movimiento del bono hacia el alza va a ser mayor. Y eso lo vamos a calcular con la convexidad. Y era lo que les comentaba de poquito. Es una tangente. Recuerdan ahí un poquillo de las derivadas. Llevamos cálculos que nos traumaba un poquito y ahora vemos por qué era importante. Entonces él va calculando y con esa aplicación, con la convexidad, el ajuste del precio del bono. Recuerdan, aquí hay un elemento muy importante también de valoración de bonos, ¿verdad? Que al final, el precio de un bono, si ustedes lo compran con prima, y siempre el precio del bono va a ir al final, conforme se acerca a su vencimiento, se va a acercar a la par. Lo mismo si ustedes lo compran con descuento. Entonces, algo así se va haciendo el ajuste del precio del bono en esa línea. Pero entonces lo importante de esta parte, quiero que les quede claro ahí, es que cuando el precio del bono sube en una proporción mayor que cuando el precio del bono baja. Y eso lo llamamos debido a la convexidad, ¿no? Entonces, esta convexidad nos va a permitir hacer ese ajustillo para determinar con precisión, en realidad, cuánto va a ser el impacto en el precio del bono. Y de ahí traemos esta fórmula, ¿no? Que nos dice, digamos, vamos a calcular lo que llamamos el coeficiente de convexidad. Pero ese coeficiente de convexidad tiene un señor que es aquí, que básicamente lo que hace es medir el periodo, el n, multiplicado por el flujo descontado, ¿verdad? Todo esto que está aquí, ¿qué es? Es el flujo descontado, el cupón descontado, dividido sobre su valor. Y ahorita lo vemos en el Excel, digamos, más práctico. Eso es para calcular este señor. Una vez que nosotros hemos calculado eso, hay una formulita que vamos a implementar, que es esta, que este es el coeficiente de convexidad. Y él nos dice que para calcular el coeficiente de convexidad, básicamente lo que hacemos es un medio multiplicado por este señor que ya vimos cómo lo sacamos, por la variación en la tasa de interés elevado al cuadrado y finalmente multiplicado por 100. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que la variación del precio va a ser esa variación de precio más el coeficiente de convexidad. Y veamos aquí. Siguiendo con ese mismo ejercicio que estábamos haciendo ahorita,
tenemos un bono, digamos, de $100, vencimiento a 10 años, tasa facial 10 y la tasa de descuento de 10%. Entonces, si las tasas de interés aumentan al 12%, o sea, pasa aquí de 10 a 12, ¿qué va a pasar con el precio del bono? De primera entrada, por valoración. ¿Qué pasa con el precio del bono ante ese cambio de la tasa de interés? Disminuye, profe. ¿Seguro? Sí. Sí, sí. ¿Cómo es, profe? Ante un aumento en las tasas de interés, si pasa de 10 a 12, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Relación inversa, ¿verdad? De tasas de interés. Exactamente, igual tiene toda la razón, el precio del bono va a disminuir. Va a disminuir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Necesitamos saber cuánto nos va a afectar. Entonces, aquí ustedes van a ver, digamos, no nos metemos mucho, pero bueno, aquí se calcula todo el tema de la duración. Una vez que tenemos la duración, calculamos la duración modificada. Y una vez que tenemos toda esta información, calculamos la convexidad. Vemos que ahí ya están los datos. En este ejercicio ya vienen los datos. Con esos datos, aplicamos la fórmula que vimos inicialmente. Calculamos, ¿verdad? La duración modificada. ¿Recuerdan la fórmula que vimos anteriormente? Que era, le poníamos ese menos. ¿Cómo calculábamos la duración modificada? Vean que ya tenemos aquí arriba, tenemos la duración. ¿Cuál es la duración? Este señor que está aquí. Ya no nos da. Entonces, calculamos ahí la duración modificada, que es básicamente dividir la duración sobre 1 más R. En este caso es un bono a 1 año. Y me dice que la duración modificada es de 6.14. Esta formulita que vimos inicialmente me dice que en cuánto iba a variar el precio del bono. Entonces sustituimos los valores. La duración modificada por el 2% y multiplicado, digamos, en este caso por 100. Entonces, me dice que el precio del bono va a bajar ante un incremento del 2% de las tasas de interés, 12.29. Ese es el precio. Vean que ya lo sacamos. Pero, repito, el modelo dice que eso no va a ser lineal. Tenemos que hacer un pequeño ajuste. Y ese ajuste lo hacemos con una convexidad. Sigue el siguiente paso. Simplemente recuerden la formulilla que vimos hace poquito de la convexidad, que era 1 medio el factor convexidad multiplicado por la variación en tasas de interés elevado al cuadrado multiplicado en este caso por 100. Entonces vean, aquí estamos. El factor de convexidad, que ya no, digamos, lo calculamos arriba, nos lo dieron. Este señor que es aquí. Y entonces me dice que tenemos que hacerle un pequeño ajuste a ese dato que sacamos arriba. ¿Qué dijimos hace poquito? Que era 12.29. Me dice que el precio del bono va a disminuir 12.29, pero como no es un cambio lineal, ¿no? Entonces haciendo el ajuste de la convexidad, en realidad el precio del bono, ¿verdad? Aplico lo que calculamos con la duración modificada más el efecto del coeficiente de convexidad. En realidad entonces la variación del precio del bono va a ser de $11.15. Si el efecto fuera a la inversa, aplicando este mismo ejercicio, ¿verdad? Que en vez de subir las tasas de interés bajan, el bono, aplicamos el mismo modelito, ¿no? 12.29 que ya nos lo dio de la parte anterior, más 1.14, el precio del bono subiría a 13.43. Y aquí es donde les comentaba ahora, ¿verdad? Freddy señala eso, de que el incremento o la variación del precio del bono ante un aumento de tasas de interés, una variación de tasas de interés,
Si el precio aumenta, no va a ser en la misma proporción que cuando las tasas, cuando el precio del bono baja. Y de esta forma podemos precisar, y bajo ese principio que nos señala Fred, cuánto va a ser el precio exacto que el bono va a cambiar. Chicos, chicas, preguntas. Profe, ¿Sí? si la tasa de interés sube o baja, ahí va a depender el signo que se aplica en la fórmula anterior. Ajá, Ah, ok. sí. Eso es muy importante. Y vean, son las 6:22. Vamos a volver otro sencillo al Excel. Llegamos la partecilla de la presentación que les había hecho, bueno, que había un ejercicio para que lo digamos en Excel. Recuerdan ahí, bueno, que lo que teníamos que hacer era calcular el factor de descuento, que básicamente era uno más la tasa de interés, o sea, descontar, es 7%, o sea, vamos a agregar los paréntesis y ahí lo que vamos al periodo. En este caso, vamos a aquí. Y de esa forma ahí estaríamos calculando el descuento. Para calcular, como vimos, el valor presente de los flujos, el flujo de caja por ese factor de descuento. Y después, esto. Y después multiplicamos. Y la otra forma, la forma más rápida que vamos a sostener, es
aquí lo ordeno un poquito, entonces ustedes están haciendo esto. Era con el Excel que el Excel nos da. Entonces, aquí vamos a tasa de interés. 7%. Entonces ahí el Excel le damos la fórmula. La tasa 7%. Sacamos los flujos. Profe, Sí. miras que no sé si solo es a mí, pero se te escucha como un poquito como cortado, no sé. Sí, pero a A mí mí, también me, a, mí me, escucha a mí me pasa, pero que se escucha como si estuviera súper lejos. Déjeme revisar el volumen. por ahí así. Ahí, ¿me escuchan? Mucho mejor. Sí, seguro bajé el volumen sin querer. Me disculpo. Gracias. Sí, es que bajé el volumencillo. Ahí me disculpan, perdón. Seguro lo bajé sin querer. Y lo que hacemos es marcar los flujos. Está, pero bien. 7%, punto y coma. El único que hay que tener cuidado es que algunas computadoras, ¿verdad? La configuración que hacen es punto y coma o los puntos, dependiendo de. Marcamos el flujo, los flujos que vamos a recibir. Y es la forma, digamos. Obvio, ¿verdad? Como yo les decía al inicio, pues yo quise como que hiciéramos un poquito a pie para traer lo que veíamos desde mate financiera, pero era, ¿verdad? Como que ordenemos los flujos y todo este caminillo que hicimos aquí largo y para obtener el valor del precio, al lado, digamos, al hoy, toda esta partecita de aquí, pues lo sacamos en esa línea. Entonces, y así podríamos aplicar lo mismo para el otro ahí, para que lo practiquen un poco. Y llegamos al precio del bono, después, como vimos aquí, ese flujo descontado y lo vamos dividiendo sobre el valor del bono. Entonces, es las dos opciones que podríamos obtener para calcular el precio del bono. Y como les decía ahora, bueno, entonces lo importante de estos métodos que tenemos o estas herramientas que nos dan nos permiten ya hacer algo más allá, digamos, de la gestión, ¿verdad? No solamente nos quedamos ahora en valorar el bono, sino que también nos va a permitir hacer gestión. Entonces, si yo ya tengo un portafolio, ya voy a poder determinar cuánto tiempo voy a tener que mantener ese portafolio para recuperar la inversión, o no recuperar, en realidad es para obtener los rendimientos que según mi plan de inversión yo establecí. Y después también podríamos ajustar mediante la duración modificada y la convexidad cuál va a ser el efecto que vamos a tener en el valor de los bonos o el bono y el portafolio en sí ante un incremento o una variación de las tasas de interés en ese sentido, ¿verdad? Que llevarnos presentes algunas observaciones, ¿verdad? Que hicimos ahí en la presentación, algunos principios. Fundamental que cuando la tasa baja y el precio va a subir, el precio sube más que cuando la tasa sube y el precio baja. Entonces, de general entender esa dinámica y la duración. Ya ahí nosotros podemos por lo menos concluir un poquito que si yo tengo bonos a muy largo plazo, o sea, estamos hablando a 30, a 40 años, 50 años, y como vimos por ahí en la presentación, a mayor vencimiento, la duración y el efecto sobre el precio, ¿verdad?, del bono va a ser mayor. Entonces, yo como gestor o de mi propia inversión, debo de tener presente eso, que si yo tengo un portafolio a muy largo plazo, muy largo plazo, y va a haber un aumento en las tasas de interés, es posible que el impacto que yo vaya a recibir sea mayor que alguien que tenga un portafolio de mediano y corto plazo. Entonces ahí es donde yo debería entonces tomar
decisiones. Y al fin de cuentas, entonces, si yo no me quiero ver expuesto a esa variación fuerte, lo que tendría que hacer es reducir la duración del portafolio, ¿verdad? Y empezar a vender y hacer gestión. Entonces, al final nos lleva a eso, ¿verdad? Que podamos nosotros establecer estrategias de cómo gestionar en ese sentido.